De esta honorable comisión, senador Ernesto Cordero Arroyo, señores senadores y diputados federales integrantes de esta comisión. Me permití enviarles con una debida anticipación el miércoles 16 de agosto un informe sobre los lamentables acontecimientos del pasado 12 de julio en el kilómetro 93.8 del Paso Exprés de Cuernavaca, con el propósito de compartir con los integrantes de esta honorable comisión información que es de nuestro conocimiento. En dicho informe hago manifiesto que desde el primer momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el propio secretario, asumieron íntegramente la responsabilidad por lo sucedido. Hicimos frente a la emergencia, a la atención de los familiares de las víctimas, así como de los vecinos del sitio, proporcionando a partir de ese momento información a la opinión pública, tanto de los hechos como de la atención al lamentable suceso. En el informe que les envié por conducto del presidente de esta honorable comisión, el senador Ernesto Cordero Arroyo, se reproduce la parte esencial de los textos del dictamen de los peritos independientes, que debo aclarar que son totalmente ajenos a la SCT, no es gente vinculada por ninguna vía con la SCT y que tienen una certificación de peritos del Colegio de Ingenieros de México, lo cual significa que tienen una capacidad para dar una opinión pública sobre acontecimientos vinculados con la cuestión de ingeniería. También se reproduce en el informe que me permití enviarles los oficios que se han girado entre Protección Civil del Estado de Morelos y la Coordinación Nacional de Protección Civil, el oficio que Conagua dirige al municipio de Cuernavaca, las disposiciones legales que señalan con precisión la responsabilidad de constructoras, supervisoras y coordinadores de obra, los procesos administrativos iniciados por la Secretaría de la Función Pública a servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como una cronología de hechos que han sido difundidos públicamente. Salvo por lo que se refiere a la primera parte en la que se presenta en este informe que les entregué el día 16 de agosto, una narrativa de las acciones tomadas por parte de la SCT para atención de la emergencia, los demás puntos del informe hacen una referencia textual a las opiniones, conclusiones y disposiciones de terceros a los que se solicitó intervención en este tema. En ningún momento se han repartido culpas ni señalado responsables, aunque debo informarles con claridad que tanto el dictamen de peritos independientes como las instancias externas a la SCT que han emitido opinión sobre este tema sí han señalado posibles responsabilidades de diferentes actores. El dictamen de peritos concluye en esencia que las causas que provocaron el hundimiento del kilómetro 93.8 del Paso Exprés son: 1. El no haberse construido por parte del consorcio constructor el embovedado de la alcantarilla contemplados en el proyecto ejecutivo. Repito, estoy narrando lo que les di en un informe previo y que son las conclusiones prácticamente textuales a las que llegan los peritos independientes. 2. No haberse hecho recolección de basura en los cauces antes de las épocas de lluvia y las tuberías de descarga lo hacen directamente al río Santo Cristo, que es exactamente el río que pasa por abajo, por esta alcantarilla, por este tubo que cruza el Paso Exprés por abajo, en donde se presentó el hundimiento, el socavón. 3. El taponamiento de la alcantarilla con basura, lo que provocó que el agua del río Santo Cristo llegase entonces al terraplén. El terraplén es toda la arcilla que está abajo, la arena que está abajo de la carretera, provocando el reblandecimiento de la base de la carretera. En el mismo sentido, me permito dejar a ustedes testimonio de la declaración de Javier Bermúdez, coordinador de Protección Civil del Estado de Morelos, quien aseveró
aquí estoy dejando un testimonio disponible en video con sus palabras, aseveró el día 12 de julio, el día que hace esta declaración, que el socavón se originó por el taponamiento de basura en el interior del tubo de concreto que drena el agua pluvial de la Barranquilla que atraviesa el Paso Express. También me permito dejar a ustedes la minuta suscrita por el propio Coordinador de Protección Civil Estatal con fecha 3 de abril, es decir, un día después de la inauguración del Paso Express, en la cual no se hace referencia alguna a riesgos en alcantarillas del Paso Express. También dejo aquí, señor senador, un testimonio disponible en minuta que frasea textualmente estas declaraciones. Con total respeto a las opiniones de terceros, el secretario de Comunicaciones y Transportes en ningún momento se pronunció, no se ha pronunciado sobre posibles responsables, sino hasta que contó con dictámenes que así lo indicaron. Es la Secretaría de la Función Pública la que está valorando con toda puntualidad y apego a derecho esas responsabilidades de servidores públicos, de las empresas participantes, de servidores públicos locales y, en un momento dado, de cualquier tercero que haya intervenido en la obra. En todo momento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha manifestado que se está en espera de las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre las responsabilidades de servidores públicos federales, locales o bien de empresas privadas, y ha coadyuvado permanentemente con dicha Secretaría, proporcionándole información relevante para lograr dicho objetivo. También, como secretario, he manifestado que mi principal responsabilidad en este lamentable acontecimiento es hacer que las empresas involucradas asuman su responsabilidad y respondan por ella, de existir errores u omisiones que debieron cumplirse, llegar hasta las últimas consecuencias y que no haya impunidad. Saben ustedes que la SCT construye carreteras a través de las empresas especializadas que se contratan para tal efecto, no las hace de manera directa. Asimismo, giré indicaciones para reforzar nuestra normatividad técnica, renovar los procedimientos, las tecnologías, incluso la aplicación de materiales más resistentes e impulsar mejores mecanismos de trabajo interinstitucional con entidades como Protección Civil y Conagua. Todas las direcciones generales de los centros SCT tienen indicaciones de proceder junto con las delegaciones de Conagua y Protección Civil Federal a revisar las instalaciones hidráulicas de la red de carreteras federales, lo cual ya se está haciendo y esperamos tener un informe público una vez que se concluya con esta tarea. Señor senador, quedo a sus órdenes. Este es complemento al informe que me permití enviarles en días pasados y en donde se hace una narrativa más amplia de lo acontecido en este lamentable hecho. Muchas gracias, señor secretario. Desahogaremos ahora la primera ronda, el primer bloque. La primera intervención corresponde al Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional y, según me indican, tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Nale. Adelante, diputada, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, secretario. Este caso es uno más de empresas que han estado llegando a México y que incluso subcontratan. Este caso es uno más como OHL, que Aldesa está vinculado en forma indirecta con ellos y que es el resultado de varias obras mal ejecutadas, muy caras, subcontratan cuando nosotros podríamos contratar empresas aquí mexicanas para hacer este trabajo, y es todo un caso. ¿Usted sabía que esta empresa que se contrató para construir el Paso Express es investigada por corrupción, evasión de impuestos, soborno para adquirir licitaciones de obras públicas, así como la mala calidad y planeación en su construcción en España?
También su asociada OHL ha estado bajo proceso judicial por diversos contratos de obra fraudulentas y por sus nexos de corrupción con muchísimas personas allá en España, incluso funcionarios del partido gobernante, como el Partido Popular. Considerando esto, ¿con qué criterio la Secretaría de Comunicaciones y Transporte permitió que esta empresa, Aldesem, participara y ganara la licitación? ¿Qué no vigilan ustedes la experiencia y el historial de los interesados? Nosotros hemos visto las altas cuotas que, por ejemplo, se cobran en otras concesiones, en las carreteras que están concesionadas, y, por ejemplo, Aldesa cobra 124 pesos por transitar sobre la autopista Perote-Veracruz. Es el peaje más caro de América Latina. ¿Cuál fue el criterio para elegir esa empresa para construir el Paso Express con todos estos antecedentes que tenemos? Sin duda, nosotros lamentamos las dos pérdidas humanas que se dieron con este tremendo accidente. Lejos de todo lo que tiene esta licitación o este trabajo, que es material, las pérdidas humanas, pues esas no se recuperan. Y hoy hablan de indemnizaciones, y yo, con el debido respeto, con todo el respeto posible, no es un asunto personal, un familiar suyo, muy cercano, tuvo un accidente y le indemnizaron con muchísimo dinero. ¿Cómo es posible que a la familia de los dos, pues de las dos víctimas, se les esté tratando prácticamente ya no solo con una situación inhumana o insensible, no inhumana, insensible? ¿Cuáles son los criterios por los que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte detalla o emite para poder intervenir en indemnizaciones a terceros cuando esto sucede? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un presupuesto altísimo. Ustedes se encargan de la obra de infraestructura más grande de este país y son cuestionados en muchísimas partes de la República. Y hay una constante en todo, desde el sur hasta el norte. Las licitaciones que se entregan están direccionadas en su gran mayoría a empresas extranjeras, casi todas españolas, quedan mal. Yo le voy a poner ejemplo, y pues es mi distrito. Hay una obra intermedia, inconclusa, que ustedes me reportaron por escrito, del proyecto Embellecimiento Coatzacoalcos Tuxtla Gutiérrez, y nada más dejaron un tramo y ya lo reportan como concluido prácticamente, y es una constante. Entonces, este caso del socavón, pues mañana viene el gobernador, vamos a escucharlo, van a decir fue tu culpa, fue la mía, pero lo que sí es un hecho es que desde el origen, esta obra, que costó 2,000 millones de pesos, de 15 kilómetros, cada kilómetro 150 millones de pesos, cuando por mucho, por el mejor material que se utilizara, cuando mucho, tendría que valer 10, 15 millones de pesos por kilómetro. Y hoy nos reportan que cada kilómetro costó 150 millones de pesos. Entonces, nosotros con nuestro trabajo legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano que está a cargo de esta honorable Cámara, pues nos detalla las inconsistencias permanentes en el actuar de su secretaría para emitir obras. Y esta es una más, nada más, que costó 2 vidas. Entonces, lejos de preguntarle eso, ¿existe alguna preferencia para contratar empresas de capital español?
¿Qué beneficio pues particular o a la SCT proporciona contratar estas empresas, muchas de ellas investigadas por corrupción? Hasta la presentación del informe de la auditoría de la Federación, las aclaraciones de la entidad fiscalizada no habían permitido rectificar las observaciones que se les hicieron. ¿En cuánto tiempo considera que se deberán solventar totalmente esas observaciones y corregirlas? ¿Usted considera necesario atender con toda responsabilidad para corregir las observaciones de la auditoría? Son muchísimas las que nos han detallado. Lo que sí, señor secretario, es una constante en su secretaría este tipo de quejas. No sé cuántos puntos de acuerdo tenemos todas las fracciones en detalles de infraestructura. Yo creo que en la siguiente ronda mi compañero Vidal Llerenas va a ahondar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a través del senador Ricardo Monreal. Perdón, David Monreal siempre. Pero espero no se ofenda, senador. Está ocupado. Está esperando. Bienvenido, señor secretario. Sin duda, en el tema hay muchísimas preguntas que se irán desarrollando durante la comparecencia, preguntas de interés no solamente de los legisladores, sino del pueblo de México. Es lamentable, en verdad, que este tema de el socavón, este tema de las acciones y de las obras realizadas por la secretaría que usted encabeza, solo pudo calmar el agravio, el descontento. Otro evento de corrupción o otra acción de corrupción más grande, como lo es el tema Odebrecht. Si no fuera ello, seguramente el tema seguiría siendo el socavón y las preguntas seguirían siendo muchas. En el 2016, EPCOR se asoció con el grupo SACIR Construcciones y ambas ganaron un contrato de obra pública de 1.400 millones de pesos para instalar la losa de cimentación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por su parte, Aldecem obtuvo el contrato de construcción de la torre de control del nuevo aeropuerto en consorcio con la empresa mexicana Jaguar Ingenieros por un monto de 1.242 millones de pesos. En esta tesitura hay una preocupación generalizada por las condiciones en las cuales fueron responsables las dos empresas involucradas en la construcción del Paso Express. Sus vínculos con las compañías envueltas en corrupción y el desastroso desenlace de la obra en comento genera muchas sospechas, no solo en la obra anteriormente mencionada, sino también con las concesiones otorgadas recientemente y las construcciones públicas ya realizadas por Grupo Aldesa y EPCOR. En este sentido, y con base en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que faculta a las dependencias y entidades a rescindir anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que la impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado. Le pregunto, ¿cuántos contratos de obra pública la Secretaría a su cargo le ha otorgado
al grupo Aldesa y EPCO. La Secretaría ha evaluado la posibilidad de revocar todos los contratos de construcción que les ha sido otorgado a estas dos empresas involucradas en la elaboración del Paso Exprés. ¿Y qué garantías tendría el pueblo de México con la infraestructura que ha sido y será elaborada por el grupo Aldesa y EPCO? Esas serían las preguntas en esta primera ronda, señor secretario. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, señor senador. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado por el Partido Verde Ecologista en México, el diputado don Emilio Salazar. Gracias, senador. Secretario, yo venía escuchando a través del canal del Senado el inicio de su intervención. Le ofrezco una disculpa por llegar 5 minutos tarde. Más allá de especular o de sacar raja política de lo que pasó, murieron 2 personas por falta de supervisión en una obra que es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como bien lo dijo al iniciar su participación. Es responsabilidad de ustedes la asignación de la misma. Pero entiendo también que nadie busca que pase un accidente como el que pasó, que es eso, un accidente, y que los dictámenes establecen claramente que fueron por falta de supervisión de la manera que se hizo la alcantarilla y por la acumulación de basura. Yo siempre he tenido la duda de cómo se generan los delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los estados. Cada funcionario debería reunir un perfil profesional en cuanto a lo que es, y así legisladores, y así miembros del Poder Judicial, y así todos, y no únicamente por amistad, por afecto, por cariño o hasta por complicidad con quien los pudiese recomendar. Mi pregunta sería en el sentido de si el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó su trabajo de supervisión de acuerdo a las propias normas que usted debe tener en la Secretaría. La segunda, y debo unirme ahí a lo dicho por la diputada Nale, si es verdad que se ofreció una compensación a las familias, si eso fuese verdad, creo que debiera ser muy superior a lo que manejan los medios, porque yo no encuentro valor que pudiera yo ponerle a la falta de un ser querido o a cualquier otra persona. Mis preguntas serían esas entonces: ¿cómo se definen los delegados? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuál de la propia Secretaría? Y cómo se generará la compensación para estas pobres gentes que además de perder la vida lo hicieron bajo trágicas condiciones. Es cuanto, y agradecerle muchísimo su presencia para aclarar todas las dudas que tengamos en esta comisión permanente, señor secretario. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el secretario Gerardo Ruiz Esparza para comentar sobre las inquietudes vertidas por los señores legisladores. Gracias, señor senador. Gracias, señores diputados, senador, diputado, diputada Rocío Nale, muchas gracias. Varios comentarios, espero sean de utilidad. Obviamente, cuando se asignaron los contratos a las empresas, porque son distintas, no se habla de asociación, yo no conozco asociación alguna entre Aldesa y OHL. No se sabía, en el caso de una de ellas, que tuviera alguna investigación en España, en cuyo caso, de haberse sabido lo que se supo después, habría habido una consulta a la autoridad, que es la Secretaría de la Función Pública, para saber si en un momento dado hubiera podido participar en las licitaciones que participó anteriormente de que se supiera esta información. En el caso Aldesa, que es la que nos ocupa aquí en este punto, que es la que participa en consorcio con EPCOR para la construcción del Paso Express, no conozco investigación alguna. O sea, no he sabido de que tenga en un momento dado investigación, cuestionamiento o problema alguno en
en España o en el mundo. ¿Con qué criterio se participó Aldesa en esta licitación? Creo yo, con el criterio de la legalidad. La ley nos obliga a que todas las empresas habilitadas para participar les tengamos que dar participación. No puede ser discrecional del secretario ni de funcionario alguno de la Secretaría el abrir o cerrarle las puertas a empresas de acuerdo a criterios personales. Hay una ley que tenemos que cumplir. Aldesa ha participado en México desde hace varios años, varios sexenios, ha participado en obras de diferentes gobiernos, diría yo, los tres fundamentales en un momento dado, de obras de gobiernos que han estado al frente de la República, de gobiernos que han aquí estado al frente de la Ciudad de México y de gobiernos en otros estados. O sea, tiene más de 10 años participando en obras importantes, la Mazatlán-Durango, participó también en algunas obras aquí en la Ciudad de México, entiendo que sigue participando en la línea 12 del metro, en fin, en la reconstrucción de la línea 12, tiene un currículum empresarial que hasta este momento no había manifestado alguna razón por la que, a mi punto de vista, la Secretaría de la Función Pública le prohibiera participar, y está habilitada legalmente para participar como tal, y nosotros tenemos que respetar en ese sentido la participación. Las licitaciones son internacionales arriba de un monto, no recuerdo exactamente cuál, creo que son 200 o 225 millones de pesos. Es la disposición legal por la que las empresas, las licitaciones deben abrirse internacionalmente. No es tampoco un criterio de la Secretaría el abrirle la puerta a empresas internacionales. Y aquellas acreditadas para participar como tal tienen todo el derecho de participar en igualdad de condiciones que las empresas mexicanas. Sí le digo que hemos logrado algo de lo cual me siento orgulloso en todo este gran programa de infraesportes, y es una meta que muchos buscaron a lo largo de muchos años y hasta hoy se está dando. Las obras hoy de la Secretaría están otorgadas en un 70% en monto y en número de contratos a empresas locales. ¿Qué me refiero por empresas locales? Son empresas estatales, no nacionales. O sea, tenemos empresas locales que son empresas que operan dentro de los estados, nacionales que son empresas que operan a nivel nacional, e internacionales como Aldesa. En este caso, el 70% de los montos de los contratos está asignado a empresas locales. Y repito, es un gran mérito que tanto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como la propia Secretaría iban buscando, pero es hasta esta administración que se logra ese gran objetivo, del cual, repito, me siento orgulloso, porque la empresa local es realmente una promotora del desarrollo económico, del empleo, de la materia local, evita que vengan de otros lados materiales para hacer una obra. Creo que este es algo muy sintético, pero permite hacer este comentario de por qué participan empresas internacionales como Aldesa en las licitaciones. La indemnización a las víctimas, muy importante, criterios para intervenir. Desde el momento inicial lamentable que se vivió, personalmente estuve con la señora y con su hija ofreciéndoles el pésame del gobierno, de la Secretaría y de su servidor personalmente. Les ofrecí a partir de ese momento el apoyo que requirieran, institucional y personal. Les dije que sabía que iban a tener gestiones importantes que hacer, que contaran con todo el apoyo, respetando plenamente su privacidad, porque son cosas muy delicadas a la luz de otras cosas, su privacidad y sus definiciones personales. Desde ese momento hasta ahorita ha estado una persona en contacto con la señora, respetando su decisión, pero ofreciéndole invariablemente el apoyo de la Secretaría para cualquier cosa que se le ofrezca. No solamente se habla de indemnizaciones. Nosotros no hemos hablado de indemnizaciones. Sabemos, lo sé muy bien, que hay un criterio legal que no me gustaría, con todo respeto a la familia, hacerlo público, de montos que la familia tiene derecho y tendrán en un momento dado los responsables que hacerles frente. Hay dos vías para hacer frente a esa responsabilidad.
la vía legal o la vía consensuada. Y he ofrecido yo la gestión de la Secretaría para que sea un camino sencillo, sin necesidad de juicios, que pueda llegarse a alguna solución. La sigo ofreciendo personalmente. Hablé con la señora hace 2 días, le seguí ofreciendo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Desde esta tribuna alta le reitero a la señora nuestra solidaridad como Secretaría, como secretario y personal, para ayudarle en cualquier gestión que requiera, y con mucho gusto seguiremos haciéndolo. Dependerá de la voluntad de ella lo que desea hacer, su voluntad será totalmente respetada. Cuestionado en todas las licitaciones direccionadas a empresas españolas, ya di las cifras que son la realidad de lo que adjudica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Realmente la participación de empresas españolas o extranjeras, porque también hay de otras nacionalidades, es el muy mínimo de los contratos. La gran mayoría, ya lo dije, 70% empresas locales, 30% empresas nacionales e internacionales, y obviamente la gran mayoría de los contratos nacionales e internacionales son para empresas nacionales. Llevamos más de 14,000, casi 15,000 licitaciones en esta administración, de un programa enorme de infraestructura que va, ustedes lo saben bien, cubriendo aeropuertos, trenes, autopistas, puertos, y el tema tan importante de las telecomunicaciones, en donde creo que como país vamos entrando a una nueva era. Tenemos cero inconformidades. Hemos abierto la información prácticamente pública a todo mundo. No hay un contrato, no hay una operación de la Secretaría que no esté reflejada en las páginas web de la Secretaría y públicamente a todo mundo. Tenemos testigos sociales, en este caso hubo testigo social designado por la Secretaría de la Función Pública, quien emitió su criterio de legalidad de la licitación. Hemos abierto a pasar por internet nuestras licitaciones para que todo mundo pueda ver desde su oficina, desde otro país, desde su casa, lo que sucede en las licitaciones. Hemos firmado con la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción un acuerdo para que haya observadores. Son candados que nosotros mismos nos hemos aplicado para dar apertura y dar transparencia a las operaciones y que no haya dudas sobre ellas. Y prácticamente el INAI nos califica con 100% de apertura a la información pública. O sea, hemos hecho un esfuerzo realmente por transparentar la operación de la Secretaría, tratando de hacerla evidentemente del conocimiento de quien esté interesado, y este caso del Paso Express no es la excepción. Está toda la información de los contratos, de la licitación, del testigo social, de la supervisión, de la coordinación de calidad, a disposición de que desee entrar, y si todavía hubiera duda, con mucho gusto les mandamos el expediente a quien tenga interés en conocerlo de manera más cercana. El costo fue de 1,796 millones de pesos de la obra. Ese es un costo que se está auditando perfectamente bien. Me estará escuchando aquí la Auditoría Superior de la Federación, así como la Secretaría de la Función Pública. Ese es el costo de la obra. Y desde el punto de 1,796 millones, desde el punto de vista de costo por kilómetro, no hay que olvidar que aquí fueron 10 carriles. Costo por kilómetro de carril en concreto hidráulico es 15.3 millones de pesos el costo de esta obra, que va en sintonía, va aparejado al costo de otras obras, como puede ser el macrolibramiento de Guadalajara, que está próximo a terminarse, el libramiento de Querétaro, que se acaba de entregar hace poco, el libramiento de Mazatlán, que se entregó hace 2 años, o el libramiento de Obregón, que está también a punto de terminarse. O sea, estas son cifras auditables, cifras verificables. Con mucho gusto, diputada, le pasaríamos información más precisa de por qué llegó este costo. Si bien el costo original fueron 1,045 millones de licitación, fue un costo que tuvo que ser añadido por obras que técnica, social y algunas imprevisiblemente tuvieron que hacerse. Yo no conozco obra
del sector, que llevo muchos años en la coordinación de proyectos, que no sufra cambios para mejorar. No hay, más bien la regla es que cualquier obra de esta naturaleza sufre cambios por muchas razones. Aquí, por ejemplo, menciono, se tuvo que cambiar a concreto hidráulico el material porque como es una vialidad usado desde el punto de vista urbano en Cuernavaca, la gente de Cuernavaca no paga cuota por esta vialidad y reconocido por el propio gobernador del estado, es una vialidad que se usa como vía urbana de Cuernavaca. Entonces, con un aforo hasta de 90,000 vehículos diarios, si no se le ponía concreto hidráulico, el mantenimiento iba a ser sumamente costoso. Por eso los técnicos, no su servidor, los técnicos, a mí me informan de esto, yo no tomo esas decisiones, tomaron la determinación de poner concreto hidráulico, tomaron la decisión de abrir a 10 carriles porque los 4 que había eran insuficientes. Si bien así estaba el proyecto original, técnicamente con Fonadín, que es quien financia esta obra, no financia, quien paga esta obra porque es recurso de las propias autopistas que se canaliza a mejorar las autopistas con que se paga esta autopista y Fonadín lo autoriza, se abrió a 10 carriles, 4 confinados. Y al hacer esto hubo necesidad de hacer puentes más amplios, puentes peatonales más amplios, los famosos drenajes, que es muy distinto el tubo que pasa por abajo que conduce un río a los drenajes de las carreteras. Se tuvieron que hacer drenajes hídricos de las carreteras para darle servicio a las casas que están materialmente encima de un derecho de vía que es federal, pero así están hace muchos años. Están materialmente encima y no tenían drenaje. Se construyeron 14 kilómetros de nuevos drenajes para que las casas no desalojaran sus drenajes a las barrancas, como sigue sucediendo, o desalojaran sus drenajes a la propia carretera, que era lo que sucedía. Recordarán que había tubitos en todas las casas que salían a la carretera, por ahí salía a la carretera el drenaje. Eso se corrigió de manera importante. Estas obras adicionales llegaron a sumar más algunas otras que con mucho gusto le doy detalle, pero no quiero abusar del tiempo, 1,796 millones, que en esencia son 15.3 millones de pesos por kilómetro de concreto hidráulico que compara con cualquier otra autopista. Multiplica, a ver, Oscar, si le ayudas a la diputada con mucho gusto, o si no, luego le ayudaré. 15.3 multiplicado por 10 carriles por 14.5 kilómetros. ¿Perdón? Sí, por carril, exacto. Ayuda, y si no, yo con mucho gusto abordo el tema de nueva cuenta. Continúe, por favor, secretario. Sí, con mucho gusto. ¿Cuándo se solventan las observaciones? Sería la última de auditoría de la Federación, de Auditoría Superior de la Federación. Lo estamos haciendo, prácticamente todas fueron ya atendidas. Estamos esperando en un momento dado a que nos diga la auditoría si fueron solventadas o no. Lo que sí quiero dejar muy claro es lo siguiente: si hubiera un monto que no se justificara, como ya ha sucedido y sucede continuamente en cualquier obra que es auditada, y yo lo que le pido tanto a la función pública como a la Auditoría Superior es que nos auditen todo, y que mientras más nos auditen me siento yo más tranquilo. Le hemos atendido sus observaciones, pero si llegara en un momento dado a ver algo que no estuviera atendido, se hace una deductiva del contrato a la empresa. Si en un momento dado no se justifica la construcción de algo, se le deduce, como ya se le dedujeron, hay una observación por ahí, 384,000 pesos de una de las observaciones ya se dedujo del contrato. Entonces, en esencia se están atendiendo. Yo espero que no pase de 2 meses más, aquí está el subsecretario que lo está atendiendo, que no pase 2 meses más, que podamos resolver lo más importante de las observaciones y podamos ya cerrar el contrato. Mientras no estén atendidas las observaciones, no cerramos el contrato con el consorcio para que, repito, si hay algo que afecte patrimonialmente, se le deduce a la empresa, que no pueda acreditar, no la Secretaría, la empresa. El consorcio es el que tiene que acreditar hasta el último centavo de las inversiones que hizo en la obra
que nos está ocupando. Senador David Monreal, perdón, senador, por la tardanza, pero fueron muchas preguntas. Efectivamente, hay obras asignadas de manera separada para EPCOR y para Aldesa en el caso del aeropuerto. Estaremos esperando la decisión de la Secretaría de la Función Pública para que si se determine el error que pudieron haber cometido las empresas en alguna fase constructiva, en este caso en el kilómetro 93.8, ella será la que determine si surge una inhabilitación para las empresas en otros contratos. Nosotros lo que haremos es obedecer y obviamente acatar lo que disponga la Secretaría de la Función Pública sobre este tema. Si las empresas continúan habilitadas, tendremos que respetarlo. Si las empresas son inhabilitadas, tendremos que respetarlo y sumarnos a esa determinación. Rescindir anticipadamente contratos, estimado senador, creo que no sería lo correcto. ¿Por qué? Porque se ampara a la empresa y evidentemente le dan suspensión porque no hay pues, ni siquiera el derecho de audiencia. Tenemos que respetar los términos legales y por eso estamos esperando la decisión de la Secretaría de la Función Pública en ese sentido, la cual, repito, acataremos. ¿Cuántos contratos al Grupo Aldesa? Que aquí me pasan algunas cifras. Tiene un total de 28 contratos adjudicados, 13 corresponden a la pasada administración por un monto de 7.866 millones de pesos. En esta administración se han suscrito 15 contratos por un monto de 2.881 millones de pesos, que son prácticamente el del aeropuerto y el que estamos hablando en un momento dado de Paso Express. En el caso de la empresa EPCOR se han suscrito 4 contratos de 2013 a la fecha. El monto total de esos contratos es de 906 millones de pesos. ¿Qué garantías nos brindan estas dos empresas? Yo creo que la garantía que han brindado en otras obras que han construido y que no tienen problema alguno. Es ingeniería mexicana. Los proyectos normalmente son hechos por ingenieros mexicanos. Las empresas del sector, que simple y sencillamente tenemos, en el caso del aeropuerto, trabajando más de 200 empresas. En el caso del sector completo son casi 5,000 empresas. La gran mayoría de ellas, yo hablaría de más del 98% mexicanas. Es lo que tenemos trabajando en el sector. ¿Qué me da confianza a mí de que esto no vuelva a suceder? Pues que estamos verificando todas las carreteras federales para checar capacidades hidráulicas por condiciones que han cambiado naturalmente. Deforestación, basura, cuestiones que afectan en un momento dado drenajes, lo estamos verificando junto con Protección Civil y junto con Conagua. 2, confío, son las empresas que han trabajado a lo largo de muchos años y esperemos que sigan trabajando por muchos años en beneficio de la infraestructura mexicana. Señor diputado Salazar, efectivamente, lamentablemente fallecieron 2 personas. Nadie hubiera querido que esto sucediera. Nadie lo hubiera querido. Los delegados, ¿cómo se generan? Normalmente, diputado, los gobernadores opinan con quién pueden tener una buena relación. No es privativo del caso de Morelos que haya opinado el gobernador como lo hizo. En casi todos los estados se toma en cuenta la opinión del gobernador para que haya una buena sinergia, una buena relación y se puedan hacer las cosas tan importantes que están sucediendo de esa manera. El señor José Luis Ezeta, se está haciendo la evaluación de qué tal fue su trabajo como delegado. Lo que fue un hecho es que al día siguiente se le destituyó el cargo por no haber informado absolutamente nada de lo que estaba sucediendo y que él tenía conocimiento, y que debió de haber informado al director general de carreteras, que aquí está presente, al director general de servicios técnicos, que está presente, al coordinador de centros SST, que no está presente, pero debió de haber informado. Y por no haber informado se le pidió su renuncia al día siguiente. Y 7 servidores públicos más de la Secretaría fueron temporalmente separados del cargo
a efecto de que se viera su responsabilidad en la atención de este problema. Siguen separados del cargo. Pero la pregunta de cómo se generan es de esa forma. Posteriormente se toma la determinación por el Gobierno de la República de aceptarlos o no, y la Secretaría de la Comunicaciones y Transportes emite el nombramiento, que es el caso del José Luis Zeta. Nosotros lo designamos. Sí es un agente, por la pregunta, que cumple con el perfil técnico, o sea, es un ingeniero civil, tiene una maestría en ingeniería y tiene experiencia en este trabajo. Yo no lo calificaría de 0 a 10, ni quisiera hacerlo, pero creo que cumple con el requisito mínimo elemental para poder ser delegado, y creo que también dentro de sus temas estuvo atendiendo tareas que seguramente después trataré. La compensación a las familias, no se ha ofrecido compensación alguna, no se ha negociado compensación alguna, no se le puede insultar a la familia de esa manera. Se ha ofrecido todo el apoyo de la Secretaría, del personal de la Secretaría y personal del secretario para cualquier gestión que requieran, con mucho gusto ayudarlo, y reitero ese apoyo ofrecido a la familia de las víctimas. Muchas gracias, secretario. Ahora tiene derecho a réplica, de acuerdo a la buena práctica parlamentaria mexicana, la diputada Rocío Nale. A ver. ¿Va usted a hacer uso de la palabra, diputado? Voy a usar el derecho a réplica. A ver, es una, ¿no? Ah, ¿habrá otra ronda? Sí, habrá otra ronda. No. Entonces. ¿Qué pasó, diputado? Adelante, diputado, por favor. Nos coordinamos en forma. Ok, le agradezco su respuesta. Yo voy a pedir a la Auditoría Superior de la Federación y voy a pedir en España que nos manden los antecedentes de esta empresa sobre las múltiples inconsistencias que ha tenido allá. Y también voy a pedir que nos envíen, o voy a investigar, más bien que nos envíen documentos sobre su relación. Las empresas españolas trabajan aquí con diferentes nombres, pero terminan siendo filiales o semifiliales, Dragados, Aldesa, etcétera. Terminan siendo filiales de OHL o de 2, 3 empresas fuertes nada más en España. Y aquí en México se manifiestan con diferentes nombres. Qué bueno que me dice que el 70% de las obras se dan a empresas locales. También vamos a revisar, porque posiblemente sean las obras más pequeñas, porque las más grandes es un hecho que se las llevan las extranjeras. Y son múltiples casos. Fíjese, abrimos una comisión especial investigadora en el Congreso, nada más para revisar los contratos con IGA, con OHL y con Odebrecht. Con esas 3 empresas. Se abrió hace casi un año. La comisión, como es todo costumbre en este gobierno, va muy lenta porque pues a veces no le conviene al propio gobierno, y ahí en la Cámara pues los compañeros han estado un poco lentos. Y sí tiene un récord usted, 0 inconformidades. 0 inconformidades en la infraestructura. Híjole, no sé en qué país vivimos, pero quiero decirle que también ahí vamos a checar con las empresas, porque tenemos múltiples puntos de acuerdo que hemos subido a cámaras sobre inconformidades que nos hacen llegar estados, municipios y particulares. Esa es una comparecencia de buena fe, sobre todo por el tema del socavón. No me cuadran los números, voy a analizar los datos que me está dando el subsecretario, porque es muchísimo dinero lo que estamos etiquetando. Viene el presupuesto y seguramente nos van a pedir más. Ya vi con lo que quieren fondear el nuevo aeropuerto y es mucho dinero del presupuesto, a pesar de que nos dicen que
que va a ser privado y que no nos va a costar. Sí nos está costando y nos está costando mucho. Yo nada más voy a mantenerme atenta con el asunto de la indemnización. No es cuestión de dinero, la muerte de 2 personas no es cuestión de dinero, pero en este país las familias tienen que recibir una pensión digna, sobre todo en este tipo de accidentes donde el Estado es directamente proporcional. Le agradezco mucho. Muchas gracias, diputada. Senador don David Monreal. Gracias. Bueno, sí es de llamar la atención el hecho de 0 quejas, 0 señalamientos, porque no es la realidad en la que se encuentra nuestro país, y hay mucha queja que no sé por qué no llega ahí a la Secretaría y por qué no se hace uso de las instancias, pero lo existe en muchos temas, en tema de las propias autopistas, de las carreteras, de la obra, pero es un tema para reflexionar, porque en efecto seguramente no es nuestro país. Y yo en las preguntas que le formulaba, en la última de ello, le preguntaba que qué garantías tendrá el pueblo de México con la infraestructura que ha sido y será elaborada. O sea, estamos hablando de 2 momentos, una la que ya realizaron, como usted bien lo reseñó, de toda la obra pública que han hecho estas 2 empresas y de los contratos que están en curso. Me parece que lo sucedido no debiera reducirse solo a la reflexión, es el tema de la comparecencia, lo del socavón, pero me parece que es más amplio y por eso mi pregunta la formulaba de esa manera, sobre todo en esta última, porque en efecto habría que ver todos estos contratos y con la alerta que ya se enciende con lo sucedido del socavón, obliga a la propia Secretaría a estar muy al pendiente de estas empresas. Pero habremos de hacer un trabajo más detallado también para seguir en el seguimiento del trabajo que están realizando y también de la función de la propia Secretaría por lo sucedido y por lo que avecina. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra para su réplica el diputado Emilio Salazar. Agradecer al secretario. Los datos yo no tengo por qué dudar de él, por el contrario, si el 70% son empresas locales, fabuloso. Siempre en cada estado estaremos peleando más dinero para nuestros estados. Yo estaré peleando de manera permanente más dinero para Chiapas porque tanto lo necesitamos con el retraso que hay, pero si el 70% son para empresas locales, ojalá que así sea y que no sean unas pocas, sino que sean unas muchas de las locales y no unas pocas locales. También creo, igual que el senador Monreal, que es momento de reflexión lo que pasó para que la supervisión sea hecha de manera mucho más estricta de lo que es y que sea asignada a empresas verdaderamente eficientes en la misma. La SCT tenía toda una tradición de formar funcionarios de carrera. Los delegados de los centros SCT antes eran gente que tenía años y años de trabajar ahí y únicamente cambiaban de uno a otro estado, lo cual siempre era bueno, pues era gente de amplia experiencia. Más allá de la buena relación que puedan tener con los gobernadores, creo yo que la experiencia y la capacidad técnica es mucho más que la buena comunicación a la cual está obligado cualquier delegado federal, según lo puedo entender. Y hago votos porque el acuerdo sea consensual. Será lo ideal para esta familia que, como bien lo dice, está pasando por un momento difícil. Felicitarlo además por la gran convocatoria que tiene, porque pocas veces en la permanente veo tantos compañeros y tanta gente asistente a una reunión como esta. Gracias. Muchas gracias, diputado.
Procederemos ahora a desahogar el segundo bloque de la primera ronda. Participan en este segundo bloque, la primera ronda, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra por el Partido de la Revolución Democrática el senador Fernando Mayans. Secretario, bienvenido. Buen día. Hace un año casi, ya faltan 2 semanas para el año, que vino usted a comparecer al Senado de la República, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, donde estaba hoy el jefe de prensa de Puebla, el senador con licencia Lozano. Y yo insistí que se respetara el reglamento y la ley orgánica y que tenía que tomar protesta, y Lozano evitó totalmente que se cumpliera con el reglamento, por eso hoy es jefe de prensa allá en Puebla. Pero hoy, pues nuevamente me da gusto saludarlo y quiero recordarle que en esa comparecencia por 2 semanas se cumple el año. Le dije y le advertí, señor secretario, con todo respeto, de que las carreteras de México eran las carreteras de la muerte. Y le puse el ejemplo del chofer y el asistente del senador Yunes, que por Coatzacoalcos, con un gran hueco, un bache en la carretera, se salieron de la carretera y se mataron. Pero como no se murieron en el hueco, pues eso no tuvo el impacto que lamentable y dolorosamente tuvo el socavón de Cuernavaca, que no tiene precios, eso no se puede arreglar con dinero, con la cantidad que sea. Fíjese, secretario, hace un año fue este señalamiento y se lo digo con respeto. Segundo, usted ese día se comprometió públicamente a que iba a ir a Tabasco por carretera desde la Ciudad de México, supervisando las carreteras del sur-sureste en desgracia y el puente Duvalier de Coatzacoalco en el abandono. Dijo que iba a ir en 3 semanas. Pues ya llevamos el año, secretario. Y se lo digo con todo respeto, una gente que no tiene palabra es una gente que no vale nada. Por más que traiga traje de la mejor marca y que tenga mucho dinero, si no, la palabra se cumple, secretario. Si no, en este país por eso vamos firmando papeles y papeles que tampoco se cumplen, pero por lo menos para mucha gente del pueblo de México, la palabra se honra, secretario, se cumple. Y usted dijo 3 semanas, todavía antes que pase el año, nos quedaría tiempo para ir al estado de Tabasco y que cumpla su palabra de honor, secretario, para que pase a la historia que cumplió su palabra. Bien o mal, pero cumplió su palabra. Tiene el uso de la palabra el senador. Tranquilo. ¿A quién quiere defender, diputado? Senador. ¿Se ofende usted? Senador, ¿o qué? ¿me permite? ¿Le estoy agrediendo? Senador Estoy Mayans. hablando de compromisos que se hicieron en el Senado de la República. Senador Mayans, ¿me escucha usted, por favor? Continúe usted con su posicionamiento con el secretario de Comunicaciones y Transportes. Le pido al diputado que deje terminar, senador. Gracias. No sabía que estaba el Chapulín Colorado aquí. A ver, entonces, secretario, sí, la otra es que sigue estando vigente, con todo respeto, la invitación para ir al sur-sureste y vea las condiciones en que se encuentran las carreteras. Hoy hablamos del socavón, donde hubo lamentable y dolorosamente 2 muertos. Pero ¿cuántos muertos hay en las carreteras de este país por falta de señalamientos en las carreteras? Por falta de diseñar adecuadamente las curvas, por falta de mantenimiento de las mismas, que están en el abandono y en el olvido. Recuerdo cuando se vino abajo el puente Tonalá, que hubieron muchos muertos.
el puente Tonalá, el puente que nos llevaba, que no se había ni inaugurado, el puente que nos llevaba a San Cristóbal de las Casas, que se vino abajo y se tuvo que volver a hacer. Y seguimos en la misma tónica de hacer y volver a hacer y volver a hacer, cuando el país tiene que economizar los recursos, cuando nos cuesta mucho trabajo ahorrar y estamos tirando el dinero por el caño de la corrupción, secretario. Todas las obras, no ha habido una que cuando se licitan, en la licitación viene un costo, un precio. ¿Por qué no se respeta el precio y los tiempos de entrega? No, toda la obra del país se van 1 año, 6 meses más y cuesta el doble y el triple. ¿Por qué? Si yo contrato una empresa y me va a hacer una obra por X cantidad, esa X cantidad viene en todo el estudio. ¿Por qué surge que tenemos que pagar los mexicanos el triple, el cuádruple por una obra? ¿Por qué? Por la corrupción, secretario, por los moches. Ese es el problema, la corrupción. Ahí tenemos cuánto nos costó a los mexicanos el proyecto del tren México-Querétaro, secretario. ¿Cuánto pagamos los mexicanos y ni a tren llegamos? Eso es lo que indigna, lo que el pueblo está cansado, que ya no quieren más de lo mismo. ¿Qué acciones vamos a hacer, secretario? ¿Qué le puede decir al pueblo mexicano? Nada, secretario, porque no hay excusas, no hay motivos, no hay razones para lo que está pasando en México y en su sector. Usted comentó que los delegados se asignan con el visto bueno de los gobernadores. Yo le digo que no, secretario. En el caso Tabasco, usted lo conoce ya muy bien, ahí era amigo del secretario particular de Peña Nieto. Le demostramos que es un corrupto. Se robaron el dinero del Fondel, del empleo temporal, 192 carreteras que estaban ahí para reparaciones o hacerlas, no se hicieron. Puro moche, pura corrupción. Compraban a los comisariados ejidales y se manipularon con la Procuraduría Agraria, el Registro Nacional Agrario para los derechos de vía. Yo se lo demostré, secretario, se lo di en sus manos, las actas de los comisionados ejidales, donde porque le habían mejorado el precio a un funcionario del SCC Tabasco, le habían dado 10 millones de pesos en gratificación. ¡Por Dios! ¿En qué cabeza cae? Usted tomó medidas, secretario, y lo entiendo. Habló delante de mí y dijo, este delegado se va. Y sí, se fue, aunque en Tabasco decía que andaba de vacaciones, que estaba en un curso, y a los 15 días regresó el delegado, diciendo que sí, que andaba de vacaciones y un curso. Hoy lo quitan de Tabasco, pero se lo mandan a Baja California. ¿Qué culpa tiene el pueblo de Baja California que se vaya un corrupto como el delegado que teníamos en Tabasco? Pobre Carlos Mendoza Davis, mi amigo y ex senador. O sea, nunca le preguntaron a Carlos Mendoza Davis si querían a este delegado. Y nos mandaron el de Baja California, que también tengo entendido que está más que cuestionado. Pero miren, ya no sabe uno ni qué hacer. Por eso presentamos una iniciativa aquí en el Senado que se llama el Tribunal de la Patria. Porque hay que hacer justicia. La corrupción hay que terminarla de fondo, de raíz, señor secretario. ¿Cuánto dinero nos ha costado toda la inoperabilidad de la Secretaría? Las malas obras, las malas decisiones, la ineficiencia es corrupción. Es corrupción. Aquí los delegados son por compadrazgo, por conveniencia, por negocio. Por eso son los delegados, secretario. Palabra de honor. Mire, no es nada contra usted en lo personal, pero pues yo tengo que hablar en nombre de mis representados del pueblo en México. ¿Sí? Entonces, secretario, le pido, tiene tiempo todavía para cumplir su palabra. No, ahorita está de secretario, mañana no va a estar, pero va a decir, mire, yo sí tengo palabra. ¿Sí? Cumplí. Porque ya no queremos, repito, más de lo mismo. ¿Sí? Tenemos que ir cambiando, vienen cambios importantes en este país
y por lo menos irnos al otro lado, cuando nos entierren, decir, mira, tiene palabra. Una gente que no tiene palabra no vale nada, nada, en serio, ¿eh? Y gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la diputada del Partido de Acción Nacional, la señora Minerva Hernández. Con su permiso, senador presidente, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, compañeras y compañeros legisladores. El Paso Express de Cuernavaca es lamentablemente sinónimo de muerte, corrupción, caos e impunidad. La tragedia ocurrida el pasado 12 de julio, que acabó con la vida de 2 personas, ¿no lo mueve a presentar su renuncia, secretario? Es un tema de ética política, es un tema de ética pública. Póngase en el lugar de las víctimas. Seguro que a usted sí lo hubieran rescatado. Hubiera llegado un helicóptero del ejército a darle oxígeno y lo hubieran rescatado. Hubo negligencia. Basta ver los dolorosos WhatsApps. En conciencia, la gente se estaba asfixiando. Bastaba quizá una llamada, una instrucción. Insisto, hubo negligencia. Este socavón fue tan grande como la negligencia criminal de los constructores y tan monumental como la omisión de las autoridades. Solo 3 meses y una semana bastaron para que el Paso Express de Cuernavaca, que contaba con una garantía de 40 años, según lo informado por usted, mostrara su verdadero rostro. Graves deficiencias estructurales, drenajes obsoletos, falta de carriles de incorporación y desaceleración, pérdidas económicas y daños ecológicos. Esta obra, cuyo costo final duplicó lo señalado inicialmente en el contrato, resultó todo un fiasco. ¿Qué factores explican esta diferencia en el presupuesto inicial para la construcción de la obra de 1,045 millones, que llegó hasta los más de 2,213 millones que finalmente se gastaron? ¿Quién hizo la obra y por qué la ganó? ¿Más del 100% de incremento en el costo? Por su lado, y según el informe que usted nos entregó, pareciera que todos tienen la culpa. Todos menos usted y sus colaboradores más cercanos. Entonces, para romper con este círculo de acusaciones, ¿puede, por favor, señor secretario, decirnos con toda precisión y puntualidad cuál es su responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 12 de julio? Creo que no es suficiente la salida de un delegado de la Secretaría a su cargo. Tampoco es suficiente acusar a otros. No es suficiente con que venga a repetir lo que ya está escrito en el informe que nos hizo llegar hace unos días. Señor secretario, ocupar un cargo como el suyo conlleva muchas responsabilidades. Es momento de que usted asuma las que le corresponden. No basta, como lo dice esta mañana el periódico Reforma, el envío de 3 mochilas a la familia de las víctimas del socavón. Eso, secretario, por favor, urge que lo clarifique contundentemente. ¿Cómo se estará indemnizando a las familias de las víctimas? Lo hablo en nombre de las propias víctimas. Desde una perspectiva presupuestaria, cada vez son menos los recursos públicos que se canalizan a las carreteras. Este gobierno se ha caracterizado por estar recortando el presupuesto y los resultados hoy los tenemos: carreteras en mal estado e inseguras. Tan solo de 2016 a 2017 se tiene una drástica caída del 38.7% en términos reales de los recursos que se aplican a la partida carreteras eficientes, seguras y suficientes, así se llama la partida. Es una realidad que en las decisiones de reducir los recursos a rubros tan importantes como las carreteras, es una total irresponsabilidad de este gobierno el manejo de los recursos públicos que se destinan para construcción, modernización y conservación de carreteras. ¿Podría, en este contexto, secretario, explicarnos por qué los recursos se han reducido tan drásticamente al rubro de carreteras cuando se tienen cifras muy altas de accidentalidad que cobran 16,500 muertos al año y dejan daños materiales por más de 150,000 millones de pesos, y donde la infraestructura es un factor a considerar? Además de que, por supuesto, en su informe, que lo he leído detalladamente, el informe el cuarto informe de labores, no hay ningún apartado
que abunde sobre las acciones anticorrupción, y parece que es claro que la corrupción en obra pública impide a México tener un motor de crecimiento. Hoy le puedo decir que los usuarios tienen miedo de usar la red carretera, ya que no es segura, y eso que siguen aumentando el costo del peaje, aún con el mal estado que presentan las carreteras. En su informe, por cierto, tampoco hay un capítulo donde se indiquen las medidas de seguridad y las condiciones que guarda la red carretera del país, mismo que esperamos venga contenido en el próximo 5º informe a este honorable Congreso de la Unión. En Tlaxcala, por cierto, hay una carretera, la carretera Velasco-Huamantla, costó 8 veces su costo original y pues no es algo extraordinario. Gracias, secretario, por sus puntuales y amables respuestas. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la senadora por el Partido Revolución Institucional, la senadora Lisbeth Hernández. Gracias, presidente. Bienvenido, secretario. No creemos que vuelva a suceder ni en Morelos ni en ninguna parte de México lo suscitado el pasado 12 de julio. Esta reunión es de suma importancia para todas y todos los legisladores que hoy estamos aquí reunidos, porque va a ayudarnos a esclarecer lo que sucedió en el kilómetro 93.8 de mi ciudad, Cuernavaca, mi estado de Morelos, a quien nos duele a las y los morelenses lo suscitado. Y de que podamos evitar que se vuelva a presentar este tipo de acontecimientos. Desde esta soberanía expresamos nuestra solidaridad a las familias de Juan Mena López y Juan Mena Romero, quienes lamentablemente fallecieron en estos hechos. Los resultados del peritaje técnico independientemente señalan los siguientes resultados: que la falta de embovedado de la alcantarilla y del deterioro de la misma, así como de la obstrucción provocada por basura y otros objetos, son elementos que provocaron el socavón en el libramiento de la carretera México-Cuernavaca. Cabe resaltar que existen distintos oficios de la Comisión Nacional del Agua en el que solicitan al municipio de Cuernavaca la atención y limpieza del cauce del río, los cuales no fueron atendidos por el municipio, esto a pesar de ser una de sus obligaciones de acuerdo a la normatividad aplicable. En este sentido, secretario Gerardo Ruiz Esparza, me permito realizar el siguiente cuestionamiento. Ante los oficios que fueron enviados a la suscrita por medio del gobernador del estado, Graco Ramírez, quien aseguró, oficios enviados desde el 25 de julio a la suscrita, aseguró que desde noviembre del 2016 se hicieron 7 alertas para cambiar un tubo de drenaje que corre por debajo del Paso Express de Cuernavaca, donde se abrió este socavón. Lamentablemente causaron la pérdida de la vida de las 2 personas mencionadas. ¿Qué puedo decirnos usted? ¿Estaba enterado de estos avisos que establece el señor gobernador en estos oficios? ¿Se pudo haber prevenido este incidente? Y por favor, le quiero solicitar de la manera más atenta se continúen con todas y cada una de las gestiones, que es invaluable la vida de estas 2 personas, pero que siga usted cerca de las familias como lo ha hecho hasta ahorita. Y pues pedirle, por último, que siga coadyuvando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en estas vías de Morelos. Por sus respuestas, gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el secretario Gerardo Ruiz Esparza para responder a estas inquietudes. Gracias, senador Cordero. Senador Mayans, estoy de acuerdo que no he ido personalmente, y no ha sido por voluntad, a recorrer las carreteras, pero también estoy de acuerdo que la Secretaría no es el secretario. Le pedí al subsecretario Óscar Callejo que él personalmente lo hiciera. Sé que lo ha hecho, sé que juntos han recorrido las inquietudes que ha tenido usted. Sé que ha estado muy al pendiente de todo lo que se le haya ofrecido al senador Mayans. Personalmente le he dado esa indicación, personalmente me ha reportado. Él es, en un momento dado, pues, la persona de mayor nivel que tiene la Secretaría para poder atender este tipo de gestiones, y le pido su comprensión. No es falta la palabra honor creo es no haber hecho caso de nada.
y creo que en buena medida está aquí el subsecretario Oscar Callejo. Se han atendido las inquietudes que usted ha planteado, espero todas, y si no, me falta alguna, con mucho gusto la atenderé. Del delegado de Tabasco, que sí, efectivamente, hubo quejas muy fuertes de usted hacia él, de inmediato giré la petición a la Secretaría de la Función Pública para hacer auditoría, y se le hizo auditoría. Y en la auditoría que a mí me manifestó el órgano interno de control que se había practicado, pues afortunada o desafortunadamente no hubo huella de que haya habido actos de corrupción o actos que en un momento dado ameritaran, y le aseguro que así hubiera sido la destitución o el castigo del propio delegado. Que debo aclarar en este momento que son, más que delegados, son directores generales de centro, y esto es importante, porque una cuestión es un delegado que opera a nombre de alguien y otra cosa es un director general del centro que tiene el mismo nivel que el director general de carreteras o el de servicios técnicos, tiene el mismo ingreso, para decirlo de alguna manera más clara, y son responsables integrales de lo que sucede en sus jurisdicciones, en los centros. Esto es importante porque el punto son los brazos operativos de la propia Secretaría. A veces no se entiende y quisiéramos todos pues, tener la habilidad de ser uno el que hiciera todo, pero en este caso son los directores generales de centros los que ayudan de manera muy importante a la tarea de la Secretaría en su parte operativa. Entonces, lo que le ofrezco es comentar con usted la auditoría que se le practicó, que el órgano interno de control dé un informe de qué fue lo que sucedió, y si queda alguna duda, con mucho gusto la atendemos. Creo que lo más importante para todos es que no haya duda alguna de la gestión de un servidor público. La parte de la corrupción, creo que lo que he tratado de hacer como secretario, y aquí están mis colaboradores que pueden ser testigos presenciales y testigos formales de mis palabras, desde el primer momento fue que tuviéramos toda la transparencia posible en la Secretaría, imaginable y aún más. Y cada uno de ellos tiene su nicho de responsabilidad, en la parte infraestructura, en la parte carretera, en la parte aeroportuaria, en la parte portuaria y en la parte telecomunicaciones. ¿Y cómo podemos lograr ese gran objetivo que todos estamos anhelando? Yo estoy seguro que hay muchos caminos, pero no todos esos caminos están en la mano de un secretario. Y lo que sí estuvo en mis manos es lo que ya dije aquí, lo quiero volver a repetir porque es muy importante. El hecho de transparentar todos los programas de la Secretaría. Había 2.636 o por el estilo expedientes reservados a la información pública. Todos se abrieron y son públicos. Prácticamente la Secretaría está emitiendo continuamente informes de lo que está haciendo, de lo que logró y de lo que viene por delante. La inversión es muy grande, ya me referiré a ella en un momento más, pero tenemos que hacer que esa inversión se ejerza con eficiencia. Creo que la peor corrupción que puede hacer un secretario es no hacer e irse por la vía de no hacer para no incurrir en responsabilidades. Eso no ha ido ni con mi gestión ni con la filosofía que sigue la Secretaría de dar resultados y de ir cumpliendo con el programa más importante de infraestructura que haya tenido la Secretaría. Y lo vamos cumpliendo. Me voy a referir a las cifras en un momento más. Pero a lo que voy es, hemos puesto los ojos de la OCDE sobre la Secretaría para que nos asesore en materia de transparencia. Los ojos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, los ojos de los testigos sociales, notarios públicos que certifican las propuestas que se presentan en cada licitación, que son muchas. En esta del Paso Express fueron 30 propuestas las que recibimos. Entonces, el esfuerzo se ha hecho y mucho más que esto. Y yo he abierto las puertas a que haya, no solamente, repito, la entrada de auditorías, la entrada de la función pública, para que revise hasta el último centavo de lo que se gasta y que no solamente se gaste con oportunidad, al 100%. Les aseguro que no ha habido gestión, así como la parte
de inconformidades, que quiero aclarar que no me refiero a inconformidades mediáticas o inconformidades de otro tipo, inconformidades de las empresas participantes. No tenemos en una licitación una inconformidad relevante de parte de las empresas, y hoy ya no es tiempo de que las empresas se queden calladas. Hoy todo el mundo sabe que una empresa que esté inconforme lo grita, lo dice, se va a los medios o presenta su inconformidad con todas las de la ley, lo cual afortunadamente creo que ha sido esta transparencia y claridad de que hay 30 empresas más, de las 30 que participaron, hay 29 ojos o 29 par de ojos verificando que no haya ninguna cuestión irregular. En fin, hemos abierto la puerta a esto. Yo espero que en un momento dado se analice. En los informes de la Secretaría vienen todas las medidas de transparencia y, repito, estamos abiertos a cualquier auditoría, a cualquier gestión que ustedes quieran verificar, y no solamente eso, a transmitirles a ustedes informe de lo que deseen, porque si la Secretaría está actuando de esa manera, no podemos evitar que si un senador nos pide información, claro, hay conductos adecuados para ello, nosotros le contestemos de la misma manera, senador Mayans, y con gusto de seguirlo atendiendo. Diputada Minerva Hernández, yo creo que el hecho, ¿cuál es mi responsabilidad en este momento? Ayudar a que las autoridades competentes deslinden responsabilidades, finquen responsabilidades, que no haya impunidad. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable, si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. El costo ya lo expliqué, pero con gusto, diputada Hernández, le envío a través del subsecretario Callejo la diferencia de los 1,045 a los 1,796 millones, que repito, son cifras auditables, se están auditando. ¿Y en qué constó esto? Lo hemos estado dialogando a través de las áreas correspondientes con la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y en qué estribó ese costo adicional? Que allí hice una expresión detallada, son obras que socialmente se requieren, o sea, socialmente nos exigieron los vecinos estos drenajes hidráulicos que tenían que hacerse para evitar que siguieran descargando agua a la carretera, como otras obras imprevisibles. Nos encontramos 3 instalaciones de Comisión Federal de Electricidad que ni la propia comisión sabía que estaban ahí. Nos encontramos fibra óptica que hubo que mover. Son cuestiones imprevisibles y cuestiones técnicas. El propio gobernador Graco nos pidió hacer un distribuidor adicional porque en la entrada al centro comercial quedaba incomunicado el centro comercial con la nueva autopista o con la nueva carretera, y con mucho gusto accedimos a la petición de él hacer este distribuidor. Son cosas que se van presentando normalmente en las obras y que las áreas correspondientes tienen que ir atendiendo, porque si no se atiende a los vecinos, no hay obra. Simple y sencillamente se amparan, muchos de ellos son ejidatarios, son comuneros, se amparan y la suspensión evita que la obra siga adelante. Y creo que lo peor que puede pasar de una obra de esta naturaleza es que no se haga. No olvidemos que en el caso del Paso Express era un proyecto integral. Era la salida de aquí de México hacia el viaducto de Tlalpan, el cual está funcionando perfectamente bien. Era la nueva caseta de la salida a la autopista Cuernavaca, que está funcionando muy bien. Era el Paso Express por Cuernavaca, que tuvo este tema lamentable en el kilómetro 93.8, pero los 14.5 kilómetros están funcionando y espero sigan funcionando perfectamente bien. Lo estamos verificando para que así sea a través de las auditorías, inclusive de obras específicas, como es KPGM, que está haciendo, además del independiente, una auditoría de toda la obra para ver que haya cumplido con todos los requisitos que certificaron la supervisora, que supervisó la coordinadora de obra y la coordinadora de calidad. Entonces, no es que estemos echando culpas. Yo asumí la responsabilidad. Creo que en este caso, si hay un agente que se vincule con la responsabilidad del Paso Express, es su servidor. Y no me arrepiento. La asumí porque es mi obligación. Desde el primer momento que supimos de ella, fui, hice frente, atendí a los vecinos, estuvimos ahí atendiéndolos, los seguimos atendiendo a los vecinos, ya se les pagaron
algunos enseres que perdieron, ya se repusieron coches, les dimos alojamiento para atenderlos y he dado la cara en todo momento sin en ningún momento tratar de culpar a nadie. No hay ningún punto que su servidor haya dicho en que pueda decirse que yo estoy tratando de culpar a alguien, al contrario. Sí estoy obligado, como responsabilidad mía de secretario, a que se deslinden y se finquen las responsabilidades a quien haya cometido un error y se vaya a las últimas consecuencias. ¿Cómo se indemnizará? Yo creo que este es un tema que habrá que dialogarlo con la familia. Yo creo que es un tema que la familia tiene en sus manos la decisión. No es un tema que se pueda resolver tampoco por voluntad. Sigo ofreciendo mis mejores servicios, mis mejores formas de que la Secretaría se ponga a las órdenes de la familia para ayudarles a toda la gestión que tienen que hacer y que lamentablemente fue consecuencia de esto. ¿Qué pasa con los presupuestos que efectivamente nos han recortado? Que no ha sido una cuestión voluntaria el secretario haberlo cedido, no. Ha sido parte de una política de gobierno para mantener una economía adecuada como la que estamos teniendo, y creo que ustedes pueden tener un juicio mejor de esto que yo mismo. Ustedes son el poder legislativo que en un momento dado define este tipo de cosas, y efectivamente hemos tenido recortes muy importantes, pero no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Y esto es muy importante. Lo más fácil para la Secretaría y el secretario hubiera sido decir, bueno, ya me dejaron sin recursos, ya no se hacen las obras, paramos, cerramos la tiendita, porque realmente el recorte ha sido muy importante. Pero también el apoyo ha sido muy importante del presidente, del secretario de Hacienda y de otros funcionarios. ¿Y a qué me refiero? También anteriormente el 70%, y les pido aquí flexibilidad en estas cifras que voy a dar, puedo luego analizarlas, 70% eran recursos públicos, era la tradición de la Secretaría, o más, 80 y hasta 90%, y solo 20 o 30% recursos de empresas privadas que al invertirse en infraestructura pública se convierten en recursos públicos. No es que haya una inversión privada en una autopista y sea privada y ya se pierda, no. Al terminarse esa autopista, la tierra sigue siendo del gobierno federal y la autopista revierte a favor del gobierno federal. A eso me refiero. Entonces, cuando vienen los recortes tan importantes, en lugar de cruzarnos de brazos, lo que hicimos fue empezar a gestionar con los actores privados en puertos, en aeropuertos, en autopistas, para que la inversión no se perdiera, para que el programa de la Secretaría siguiera cumpliéndose. Y hoy tenemos, del total del programa de la Secretaría, el 80% ya cumplido, pero no porque se haya invertido recurso público, porque hubo confianza en los proyectos y se está invirtiendo recurso privado que lo van a recuperar, pero no se perdió la obra, que hubiera sido lo más dramático. Ejemplos hay muchos. Está el aeropuerto, está el puerto de Veracruz, un puerto de enormes dimensiones que se está construyendo, que era un anhelo de hace 3 sexenios que se hiciera, hoy se está haciendo y esperamos dejar concluido en esta administración. Era 100% de recurso público, hoy se hace 100% con recurso privado. Una parte sí fue público en un origen, 4,000, 5,000 millones, hoy 37,000 millones de pesos se siguen invirtiendo con recurso privado de las empresas transportistas, de las empresas portuarias que van a sentarse ahí y que van a recuperar ese recurso a través de su operación ya como empresas, al igual que una autopista a través de una cuota. En este caso se está dando de esa manera. El aeropuerto es otro ejemplo que, si bien había la necesidad de hacer una importante inversión pública, hoy está recayendo la inversión fundamentalmente en mercado, en bonos, en créditos. Vamos a seguir por esta vía. Pronto les tendré noticias, senador Cordero, de cuál va a ser la vía para financiar de manera importante el aeropuerto sin necesidad de invertir recurso público, pero que todos estemos tranquilos de que va a ser algo transparente y algo muy bueno para el país. En fin, hemos encontrado estos nichos, y el nicho más importante de conservación, diputada Hernández, son las APPs. Si bien nos han recortado el presupuesto de conservación de manera importante y mantenimiento, hay APPs, asociaciones público-privadas, que hoy de manera importante, Óscar, no sé si tengas la cifra de lo que está ya invertido en APPs, deben ser más de 20,000, 25,000 millones de pesos,
Y vienen 4 APPs más, que es el sustituto a la inversión que había en mantenimiento tradicional del presupuesto de egresos de la Federación. Hoy estamos invirtiendo con APPs dinero privado que se dedica al mantenimiento de las carreteras, a la conservación a lo largo de X tiempo, y de esa manera no se pierde que tengamos una red federal con una calificación que ha estado desde hace años, sigue estando en este momento cercana al 80%. Esa ha sido la gran meta de lo que hemos tratado de hacer, no dejar de hacer cosas por falta de recursos, sino encontrar la fórmula para seguirlas haciendo, que ha sido no sencilla, pero que al menos está dando. De las acciones anticorrupción creo que ya me referí, creo que estamos haciendo el mayor esfuerzo y me abro de capa para cualquier sugerencia, cualquier auditoría o cualquier cuestionamiento en este sentido. Muchísimas gracias. Déjeme ver. La senadora Lisbeth Hernández, perdón, disculpe, senadora. Evitar que se vuelva a presentar, no tenemos la menor duda que es la voluntad. O sea, tenemos que tomar una lección de este acontecimiento para que en un futuro tratemos de evitar al máximo que se vuelva a presentar una cuestión como esta. No es exclusiva, no tenemos la exclusividad en el Paso Express. Yo recuerdo que al día siguiente, a los 2 días, aquí mismo en la capital se presentó uno en el Metrobús, al otro día en Reynosa, al otro día en Florida, y se han estado presentando en las épocas de lluvia este tipo de lamentables sucesos que nadie los quiere, pero que son inevitables cuando hay una filtración de agua a la base de una carretera. Lo tuvimos en Huixquilucan hace 3 meses, que lamentablemente fallecieron 4 empleados de una constructora en un punto muy parecido a este. Lo tuvimos en Cancún, Playa del Carmen, hace 1 año, cuando también 500 metros de la carretera se hundió por filtraciones de agua de una tubería abajo de la carretera. ¿Qué estamos haciendo? Revisando con agua y con protección civil toda la red carretera federal. Son alrededor de 80,000 kilómetros de carretera, los estamos revisando. Estamos viendo conjuntamente con ellos cambiar materiales más resistentes. En lugar de tubos de concreto, a lo mejor ya meter tubos de acero. El tubo de concreto ha sido lo tradicional en drenajes, en tuberías, ahora meter tubos de acero, que aún y siendo de acero, déjeme decirle, que si viene material corrosivo al tubo de acero, como se está dando, en las épocas de seca se genera metano, es lo que dice también el informe de los peritos independientes, y ese metano destruye hasta el acero. O sea, creo que aquí hay un llamado también a que tengamos que ser más exigentes a que esto no se dé, porque si seguimos no cuidando, vamos a decirlo de manera muy cuidadosa, la basura que se arroja a barrancas o el drenaje de casas que va y de comercios y de negocios que se inyecta a las barrancas y que llega a este tipo de instalaciones, las van a seguir destruyendo, lamentablemente. Pero creo que ahí ya es una cuestión que podemos sugerir, de hecho lo estamos haciendo, para que haya una legislación mucho más exigente con este tipo de conductas. 7 alertas del gobernador, que lo digo con todo respeto, jamás me he referido a él de manera indebida, pero sí digo una cosa, no hubo una sola de él. Él lo único que hizo fue mandar un oficio que quisiera yo dejar aquí con el señor senador Cordero. Son 2 oficios en donde pide se llame Paso Express Tlahuica a esta magna obra. Así se refiere, o al menos así se refirió hasta el día de la inauguración, pidiendo se le pusiera ese nombre, y en el texto que dirige a su servidor no hay referencia alguna, problema, al contrario. Hay, y aquí lo puede constatar el senador, hay una cuestión de solicitar el nombre de la vialidad. Si hubo 2 alertas, una del municipio de Cuernavaca, la cual fue atendida, como me comentan el director general de carreteras y el de servicios técnicos, fue atendida por la delegación cuando se presentó la alerta diciendo que el tubo no tenía la capacidad suficiente. Fue el gerente de la obra, que para eso está, el coordinador de la obra, una empresa grande, seria, de nombre SAC, fue y verificó, y hay un dictamen que se acompañó al informe que yo me permití rendir aquí, fue y verificó que la capacidad del tubo era suficiente.
hizo un dictamen técnico, un dictamen hidráulico, ahí viene ese dictamen hidráulico, y en atención a esta petición del municipio de Cuernavaca, contestó que la capacidad del tubo era suficiente. Y hay una lógica detrás de esto. 60 años llevaba ese tubo siendo suficiente. No se vio en un momento dado que no lo fuera por algún motivo de lluvia. No solamente eso, hace 34 años se cambió, porque si ese es un tubo muy viejo, 60 años, no, era un tubo de 34 años, y perdón por decirlo así, pero los tubos normalmente de este tipo no tienen edad. Se cambian cuando sufren algún daño por taponamiento de basura, por algún temblor, por alguna cuestión que los desgaste, pero bueno, sí se verificó la capacidad del tubo, está la información presentada de que se tomó esa determinación cuando vino el alerta del Ayuntamiento de Cuernavaca. Y luego viene otra, 2 alertas. La de los vecinos a través del ayudante municipal de Chipitlán y otra del municipio diciendo hay filtraciones de agua abajo del muro. Pero esto ya fue el 30 de junio, recibido el 3 de julio. Y lo que se hizo también, conforme me informan el nuevo director del centro y los funcionarios correspondientes, se verificaron esas filtraciones abajo del muro, se inyectó concreto hidráulico, que me dicen es lo correcto en una cuestión de esta naturaleza, para evitar que el muro se ladeara. Se le estabilizó al muro y mandaron traer maquinaria, mandaron traer tubería de acero para sacar la basura que ya se había detectado que estaba taponando a este tubo, a esta alcantarilla que pasa por abajo el Paso Express. Hay fotografías que les puedo dejar también, con mucho gusto, no sé si las traigamos, que les pueden pasar de la basura que estaba taponando al tubo. Ese tubo de acero es una especie de bypass por una arteria, es un bypass que iban a pasar por adentro del tubo para extraer la basura que estaba haciendo que se filtrara el agua hacia afuera. Mandaron traer maquinaria, mandaron traer el tubo, la maquinaria llegó, entiendo, el 5 o 6 de julio, o sea, 3 días después de esto. El tubo de acero llegó por ahí del 8 o 9 de julio. Lamentablemente ya no hubo tiempo porque este asunto se presentó el día 12 de julio. Pero eso fue lo que se hizo, las alertas, cómo se atendieron. Las otras alertas no tienen nada que ver con el problema de esta alcantarilla. Eran alertas que pedían los vecinos, a lo que le llaman alertas, que pedían los vecinos de más salidas del Paso Express, en un momento dado de señalizar mejor algunas avenidas, lo cual se hizo, alertas, en fin, de diferente naturaleza, pero no relativas a este problema, fueron esas nada más a las que me referí, y ninguna fue del Ejecutivo Estatal, todas fueron de otras vías. Sí puedo decir que hubo, y es importante, el día 3 de abril y el día 12 de julio, testimonio de Protección Civil Estatal, en donde claramente dice que no se verificó esa alcantarilla en ningún momento, así lo dice, y dejo un testimonio también de su declaración, porque el problema no había sido de otra naturaleza más que el agua que le entró por la lluvia tan fuerte del momento y taponó el tubo, y eso provocó que hubiera filtraciones al terraplén. Son las declaraciones de Protección Civil Estatal sobre el problema que se presentó después de que se presentó. Entonces, ¿se pudo haber prevenido? Post facto, yo creo que sí. Yo creo que esas filtraciones de agua que había eran señal de que había un problema, y si hubiera habido en un momento dado la alerta por parte de la empresa, la alerta por parte de las gentes del Estado, que yo no sé si quisieron decir, a ver, que no se enteren, o por qué razón, ya lo dirán las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, pudo haberse hecho. 2, si la empresa, que es lo que dicen, no su servidor, no es echar culpas, la empresa hubiera hecho la protección a través de un embovedamiento del tubo, lo que dicen los peritos es que seguramente esto no habría sucedido. También tendrá que ser valorado esto por parte de la Secretaría de la Función Pública y ver si en un momento dado procede alguna sanción.
que yo me estoy sumando no solamente a hacer mejor las cosas con base en este lamentable acontecimiento, o sea, mejores técnicas, mejores materiales, más resistentes, un chequeo a todo el país, sino que sí me sumo, y ya lo estamos viendo, para que haya sanciones muy fuertes a las empresas económicas y de otro tipo administrativas que estén en ley cuando lleguen a suceder cuestiones como esta. Y desde luego estaremos, senadora, cerca de las familias. Le pido su apoyo porque no ha sido fácil. O sea, hemos hecho un esfuerzo que no quiero que se malinterprete de invasión a la privacidad, no. Yo les ofrecí, les seguiremos ofreciendo. Entiendo que sí, hay una cuestión ahí que no sabía yo, me enteré hace un momento que se les llevaron 3 mochilas por una cuestión que la propia señora manifestó. No sé si haya sido, espero que no haya sido incorrecto, fue algo de muy buena fe que una gente de toda mi confianza que trabaja conmigo pues ha querido ayudar, no ha querido ofender a nadie, y le pido a mi diputada morelense que nos ayude para ver el mejor camino, que haya inclusive alguna posición de esta mesa en el sentido de cómo poder ayudar a la familia a que pasen todo este, no quiero que me malinterprete, este trago tan amargo, no quiero que esas palabras sean malinterpretadas, trago tan amargo que están viviendo.